Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es jueves 14 de mayo y tenemos en pantalla el SP500. En el día de hoy hemos tenido un movimiento, bueno, la finalización del movimiento impulsivo a la baja. Ayer comentábamos que probablemente este punto podría ser el final de la onda 5, al final no, al final ha continuado bajando un poquito más, que también lo teníamos previsto, que podía pasar. Entonces hoy casi al final de la sesión ya ha llegado a ese final de la onda 5 y ahora está haciendo esa corrección que esperábamos al alza, y ahora estamos pendientes de ver en qué punto de estos dos niveles que quedan se da la vuelta. Tanto el 50 como el 61% serían niveles aptos para darse la vuelta y continuar ese movimiento a la baja que parece que ha iniciado el precio. Entonces vamos a ver los niveles a tener en cuenta para el día de mañana. En caso de que el precio se dé la vuelta y se vaya para abajo, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, esta zona de aquí, que corresponde a pivote semanal y pivote mensual 2805. Si rompe esos niveles y continúa hacia abajo, tenemos que tener en cuenta, a ver un segundo, aquí está, tenemos que tener en cuenta la zona que acabo de mencionar, el pivote mensual, y el siguiente pivote a tener en cuenta sería pivote semanal 2751. De todos modos, la estructura es bastante clara y dudo bastante que el precio llegue a tocar estos niveles. Entonces vamos a ver qué niveles podrían ser los objetivos para el día de mañana. Como decía, el precio debería tocar o bien darse la vuelta en el 50%, que justamente el precio se encuentra en ese punto, o llegar al 61% del retroceso de todo el impulso bajista, que se encuentra en 2881. Si el precio sigue subiendo, deberíamos tener en cuenta el siguiente nivel del retroceso, que es el 78%, que se encuentra concretamente en 2912. Si ese nivel también lo rompe, el siguiente nivel a tener en cuenta sería 2930, que está en el 88% del retroceso de Fibonacci, pero estos niveles, aunque son dos niveles perfectamente aptos para una finalización de una corrección, no suelen ser muy comunes. En el Dow Jones hemos visto también ese impulso bajista que estábamos mencionando, que lo tenemos, lo voy a marcar para que se vea bien claro. Lo tenemos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, y ahora estamos haciendo la corrección al alza. Todo apunta, como decía en el SP500, todo apunta a que cuando termine esa corrección, que la debería terminar o bien en el punto en el que se encuentra ahora o en el 61%, el precio debería de continuar bajando. Entonces vamos a ver niveles a tener en cuenta para la sesión de mañana. Si el precio se da la vuelta como esperamos en el 50% o en el 61%,
Siguiente nivel a tener en cuenta sería 23.206, que es pivote semanal, y 22.870, que es pivote mensual por debajo. En el Nasdaq también tenemos esa estructura bajista que mencionábamos. Ayer decíamos que podía tratarse de una corrección que nos hiciera A, B y C, pero en esta situación, en este caso, nos tendría que haber hecho una rotura hacia arriba de la línea de tendencia que habíamos marcado, esa 0B o 2.4 como está marcada ahora. De todos modos, el precio al final ha hecho otro movimiento distinto al que habíamos previsto en un principio, y viéndolo con mayor detalle, hemos visto que se trataba de un impulso bajista, que lo tenemos de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Ha sido un movimiento muy ajustado, porque la onda 4 no se solapa con la onda 1, pero por muy poquito. Por muy poquito. Además, la onda 5 se ha parado justo en el 423, que es el último nivel clave en la extensión de Fibonacci para un impulso completo. Y además nos ha dibujado un triángulo, que es este triángulo azul que tenemos aquí, y el precio finalmente ha roto la parte superior del triángulo, indicándonos, bueno, parte superior del triángulo y línea de tendencia 2.4, indicándonos que esa onda 5 ya ha finalizado, con lo cual esto ya nos indica un cambio de tendencia claro. Entonces estamos en la misma situación que en el Dow Jones y en el S&P 500. Estamos formando una corrección al alza y estamos a la espera de que el precio se dé la vuelta en el 50% o 61%, como venía mencionando en los anteriores índices, y una vez veamos que se da la vuelta y confirmemos que se da perdón, que se da la vuelta en uno de esos dos niveles, pues podríamos ver posibles entradas en corto. Niveles a tener en cuenta si el precio si el precio nos continúa en la tesitura que estábamos mencionando de que hiciera corrección a la baja. Si se nos da la vuelta en el 50%, tal y como ahora mismo parece que está haciendo, veremos a ver si solamente es una pequeña corrección para subir un poquito más. 9.061 pivote mensual como primer objetivo, 9.031 como segundo objetivo, y por debajo podríamos tener en cuenta 8.836 como tercer objetivo, pero siempre teniendo muy en cuenta los pivotes diarios del día. En este caso, estos tres pivotes que tenemos aquí ya no nos valen porque a las 12 de la noche cambiarán de posición debido a que se calculan según la apertura del día, pero seguramente en todo este tramo tendremos algún pivote diario del día de mañana. Si el precio finalmente se va para arriba, siguiente pivote a tener en cuenta antes de que se dé la vuelta sería el 61% del retroceso de Fibonacci. También podríamos tener en cuenta, en caso de que el precio se vaya más para arriba, el 78% que coincide con la extensión de Fibonacci de todo el impulso bajista, y también nos coincide con el retroceso
con el 78% del retroceso de Fibonacci de todo ese impulso. Generalmente hay una teoría que tiene un trader que yo sigo y que se podría decir que casi todo lo que lo he aprendido de él. Él siempre dice que el precio siempre toca el 127% de la extensión de Fibonacci, y cuando llega a ese punto, si el precio continúa su curso y toca otros niveles más altos de la extensión, el precio siempre acaba volviendo al 78. Entonces, siguiendo esa teoría, nos podríamos encontrar con que el precio pudiese llegar a tocar este nivel, el 78,6, que lo tenemos justamente en 9.245. En el DAX también hemos tenido ese impulso bajista, al igual que en los otros índices. Vemos que nos ha dibujado un triángulo bastante grande, una cuña descendente. La cuña descendente suele ser un indicativo de un cambio de tendencia. Lo que pasa es que esta cuña es muy amplia y generalmente, no siempre, pero el 80% de las veces el precio tiende a darse la vuelta o romper esa cuña, digásemos ese triángulo, entre el 60 y el 70% de... A ver, ahora. Entre el 60 y el 70% de toda su extensión, de la extensión del triángulo, que sería en esta zona de aquí. Entonces podríamos encontrarnos que el precio hiciera su corrección hasta... A ver, que lo amplíe. Podríamos encontrarnos que el precio hiciera su corrección haciendo de tope en la parte superior del triángulo y luego nos haga un impulso bajista otra vez, y en la corrección de ese segundo impulso bajista nos podríamos encontrar que esa corrección acabara rompiendo ese triángulo para hacer un cambio de tendencia. Eso habrá que verlo con el tiempo, habrá que ver si lo cumple o no lo cumple, porque estamos hablando de que podría ocurrir, vamos a ver, esto ha tardado concretamente unos 4 días, todo este impulso ha tardado unos 4 días en completarse, con lo cual podríamos decir que en algo más de 4 días, quizá en una semana, semana y pico, lleguemos a esta zona de aquí y ya veríamos si el precio lo rompe antes o continúa dentro de este triángulo haciendo lo que mencionaba, ¿no? Esa corrección al alza, haciendo tope en la parte superior del triángulo y otro impulso bajista hasta la zona del 60-70% de la extensión del triángulo, para luego romper la parte superior del triángulo y hacernos o bien un pequeño impulso para seguir bajando o bueno, en principio, según la teoría de la cuña descendente y los triángulos y tal, suele decir que el precio suele alcanzar a partir de la rotura la distancia que hay entre el punto más alto y el punto más bajo de la apertura del triángulo. O sea, la línea que acabo de trazar la tendríamos que colocar en la rotura una vez lo rompiese, y ahí veríamos el nivel al que el precio debería llegar según esta teoría. Veríamos a ver si esto, como digo, se acaba cumpliendo de esta manera o no. Por el momento estamos pendientes de lo que estábamos mencionando con todos los índices anteriores, de que el precio nos toque alguno de estos 3 niveles para darse la vuelta y continuar con un siguiente impulso hacia abajo. Como mencionaba, si continúa el precio dentro del triángulo,
a las alturas a las que estamos, yo dudo mucho que llegue a pasar del 50%. Seguramente el precio podría llegar a un poco más arriba del 38%. Como digo, ya lo iremos viendo. Vamos a ver los niveles que tendríamos que tener en cuenta para el día de mañana. Primer nivel sería el 50%, ya que no tenemos ningún pivote importante en medio. Y lo tenemos en 10.596. Acto seguido el nivel semanal, pivote semanal 10.892, que coincide justamente con el 61.8, 10.698, es justamente el 61,8. A partir de ahí para abajo, en principio, si el precio no nos juega una mala pasada, el precio debería de irse para abajo. En el caso de que el precio finalmente nos toque este 38 y decida irse para abajo, pues el siguiente nivel a tener en cuenta tendría que ser el pivote semanal 10.214, 10.177 pivote mensual. Tendríamos que tener en cuenta la línea de tendencia marcada por el triángulo, y si rompe esa línea y continúa para abajo y nos consolida por debajo, esa figura triangular la tendríamos que descartar, ya que suelen tener estas figuras un 80% de acierto, no aciertan el 100%, con lo cual si nos rompe esa línea de tendencia el precio podría seguir bajando hasta la zona de 9.872 con 9.895, comprendida entre esos dos niveles, que son pivotes semanal y mensual. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte si te gusta lo que hago, darle me gusta, compartir el vídeo y recuerda que tenemos en proceso un curso gratuito de Forex, de básicos de Forex, y te dejaré el enlace en la descripción para que puedas acceder. Nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo acuérdate, suscríbete y nos ayudarás mucho. Adiós.